La buena tarde noche para todos los asistentes a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy jueves 8 de agosto de 2024. Nos reunimos aquí para hacer un análisis, una reflexión acerca de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, de la cual ya llevábamos un tiempo sin hablar en la Fundación y en lo cual se estaba presentando una situación difícil que la han experimentado los ucranianos y que llega muy poca información a Latinoamérica, pero que nos interesa muchísimo porque es que ahí está en juego la paz del mundo y está en juego el futuro del planeta y con tantos eventos que se están yuxtaponiendo a diario, que se están cruzando, si no hay claridad en este momento acerca de lo que ocurre, pues no vamos a tener tampoco claridad de lo que viene y no sabemos ubicarnos dentro de todo este entorno. Y máxime que hay personas que en Colombia en este momento tienen el interés de participar en eventos electorales venideros. El mapa que vemos es el oriente de Ucrania y occidente de Rusia. Ya hemos explicado muchísimas veces aquí que el oriente de Ucrania comienza sobre la margen oriental del río Dnieper y que parte perfectamente el país en dos. Y también hemos visto que el oriente de Ucrania es una zona muy apetecida porque es agrícola, rica en recursos minerales y muy productiva. Y porque históricamente hay alguna relación grande con Rusia, hay habitantes que son de origen ruso y que tienen su relación histórica y geohumana con ese país, razón por la cual el señor Putin dice que eso es una provincia de Rusia. Inclusive asegura que la capital Kiev pertenece por derecho natural a Rusia y que todo el territorio que tiene actualmente Ucrania es usurpado y que es una provincia de Rusia. Esa es la teoría. Entonces, su agresión la comenzó en el 2014 gracias a la debilidad de carácter del presidente Obama, que le toleró que invadiera aquí la península de Crimea que queda sobre el Mar Negro y que une al Mar Negro con el Mar de Azov y llega al territorio más meridional de Rusia. Entonces él invadió esta península de Crimea, que tiene una historia larga. La historia comienza en que en 1754, en una guerra entre Rusia y Turquía, los rusos se apropiaron de Crimea, esa península tan estratégica sobre el Mar Negro, y que como Nikita Khrushchev era nacido en Ucrania, pero en ese tiempo era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues todos los países hacían parte o dependían de la madre Rusia. Entonces Crimea fue donada por una orden de, del Politburó, encabezado por Nikita Khrushchev, quien dijo que a partir de la fecha Crimea se considerara territorio ucraniano y no ruso porque no tenía ni siquiera ninguna ayuntura o juntura con el territorio ruso, como lo vemos aquí, separado por el estrecho de Azov, y para tener alguna relación con la región de Sochi. En cambio, que con Ucrania tenía relación total hacia el norte y mucha cercanía aquí a las bocas del río Dnieper, que tienen una importancia capital en una cantidad de aspectos, como los comerciales, los culturales y los históricos y los geográficos, porque es punto de llegada de varias culturas. Resulta que dentro de Crimea hay una cantidad de personas de diferentes etnias y le ha quedado muy difícil, o desde la época de la Unión Soviética le quedaba difícil también a Rusia gobernar. Entonces, por eso Nikita Khrushchev muy hábilmente dijo que se la pasaran a la República de Ucrania
que era una de las repúblicas socialistas soviéticas y que ese era un regalo que él le daba a su país. Obviamente le extendió la prospección geopolítica y le dio mucho. Entonces, cuando se cae la Unión Soviética, eh, queda dentro del imaginario colectivo de los que todavía respiraban comunismo soviético o imperialismo soviético, caso específico del señor Putin y sus socios, y dicen, no, Crimea no pertenece a Ucrania, siempre ha sido de Rusia. Y de igual manera dicen que el Donbass, toda esta región que está aquí al oriente, es rusa. ¿Y en qué se fundamentan? En que realmente aquí hay muchísima gente, hijos de rusos, familiares de rusos. Pero es que ahí ese problema de la frontera es como fue mucho tiempo la frontera de Colombia y Venezuela. La gente no le importaba si estaba en Colombia o Venezuela, sino vivir. Aquí pasaba lo mismo. Entonces, todos estos ucranianos que viven aquí fueron sometidos a un ejercicio de propaganda y de infiltración muy bien modulado desde el Kremlin y dirigido por el señor Putin, al punto que cuando se dieron cuenta los ucranianos que fueron a reaccionar, el 80% de todos estos habitantes hablan ruso, se declaran más cercanos a Rusia que a Ucrania y una cantidad de instigadores internos. Pero Ucrania en ese momento no estaba, pues Zelensky, había otro, reaccionó pronto y colocó tropas y más fuerza y vino, hizo inversiones. Entonces comenzó una especie de guerra civil en Ucrania que no tenía fuerza, pero vino con el grupo Wagner, el señor Putin, y organizó unos matones y se destapó una guerra que llegó a una decisión que aquí le hemos analizado en la fundación, que fue complicadísima, porque varios países decidieron por Ucrania, prácticamente Ucrania no decidió, y quedaron como en un empate de tablas de esos que no resuelven nada, de eso ni para allá ni para acá, que nunca termina siendo favorable a quien le imponen eso. Y entonces quedó Rusia ocupando de facto toda la región del Donbass o parte de la región del Donbass y Ucrania ahí a la espera de que la comunidad internacional decida. Entonces ya teniendo esa seguridad, señor Putin, inmediatamente tomó la segunda decisión que fue esta, invadir a Crimea. Y la invadió por la fuerza y entonces instaló un gobierno títere y comenzó a matar gente. Y de ahí para acá, pues ha sido un toma y dame constante. Teniendo esas dos posesiones, el señor Putin, entonces ya dijo, es que Ucrania es una provincia de Rusia y vamos a hacer una operación militar especial, no una guerra, una operación militar especial. Y se metió y aquí hemos analizado a fondo eso. Entonces, a partir de que comenzó esa guerra, Ucrania con un gran heroísmo, pero también con un importante apoyo de Occidente, especialmente de Estados Unidos, le ha respondido en todos los casos, en algunas ocasiones con debilidades, y la guerra lleva más o menos 2 años y medio de haberse iniciado y más o menos año y medio todavía en un statu quo en que no avanza ni el uno ni el otro. Y se ha concentrado fundamentalmente aquí en esta zona de Kharkiv, obviamente la zona del Donbass que Ucrania no la quiere perder, y aquí en los límites con Crimea. Ha tenido muchas evoluciones el mapa estratégico en la guerra. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos viendo aquí, vamos a entender mejor eh, unos hechos para poder entrar a hacer el análisis de lo que está pasando hoy. Entonces, miremos hechos concretos. Vayamos a esta ayuda, la de los hechos. Entonces, tenemos como primer hecho, es que el Congreso de Estados Unidos, de mayoría republicana, siguiendo instrucciones del señor Trump, procedió a, eh, perdón, le doy aquí a la confección a mi coronel Alarcón para que nos ayude a las entradas de quienes están llegando. Entonces,
El Congreso de Estados Unidos, por la presión, sobre todo la facción republicana del señor Trump, se dedicó a torpedear la ayuda y Ucrania comenzó a entrar en una situación lamentable, lamentable, y el señor Biden no lograba por ningún lado hacerlo hasta que le tocó, como decimos aquí en Colombia, repartir mermelada y hacer una especie de acuerdos en la sombra con los republicanos y de esa forma aprobaron la ayuda. Y la ayuda llegó, pero pues una cosa es que esté aprobada y otra cosa es que se puede entregar toda porque no estaba disponible. Alguna es en dinero para actividades humanitarias y de reconstrucción y de financiación de programas gubernamentales. Y otra parte de esa ayuda es en armas. Pero las fábricas de Estados Unidos estaban quietas, las mismas fábricas de Ucrania no son suficientes y tampoco tienen los recursos, entonces han tenido que hacer un montón de maravillas y maniobras, por ejemplo, ir a los países de la antigua cortina de hierro, donde había fábricas en desuso ya, que fueron de la época soviética, y ahora convertirlas en fábricas para armas de las que necesita Ucrania, con los calibres actuales, pero es que eso no es como llegar y decir, abra la fábrica hoy, mañana comience a producir y mañana y pasó mañana entrega. No, porque hay que comenzar por como decimos coloquialmente, por barrer y trapear todas las instalaciones. Toca limpiarlas muy bien, reorganizarlas, estructurarlas, acopiar la materia prima, organizar el sistema logístico, organizar las cadenas de producción, entrenar a los nuevos operarios, porque pues, hay mucha gente voluntaria que dicen necesitamos expertos en metalmecánica y aparecen 500, pero es que una cosa es que sean expertos en metalmecánica y otra es que desarrollen protocolos para fabricar armas, así se tengan todos los planos y las instrucciones listas. Además hay que readecuar que las máquinas que no sirven, no sirven, traer de Estados Unidos otras máquinas y si no hay fabricarlas, o sea, eso es un camellote. Pero sin embargo ya comenzó la entrega y la entrega le ha funcionado a Ucrania porque ha podido volver a reorganizar el dispositivo y actuar y hoy vamos a ver un caso especial. En tercera medida, mientras tanto, la actitud de la OTAN ha ido cambiando y más ahora con el anuncio de que probablemente el presidente de Estados Unidos sea el señor Trump. En la OTAN ya hay una mentalidad y una tendencia a que, bueno, en cierta forma Trump tiene razón en que debamos nosotros mismos prepararnos para la guerra y no depender del apoyo exclusivo de Estados Unidos. En ese sentido, pues los ha puesto en su lugar. Y lo segundo que los ha puesto en su lugar es que Putin a cada rato los amenaza que si hay una acción directa contra Rusia en territorio ruso, y es lo que vamos a ver hoy, entonces que él va a usar las armas nucleares donde considere. Entonces puede que esté cañando con un par de siete o con fierro de ocho, pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿no? Entonces la OTAN tiene una nueva actitud. También vemos que hay una doble moral china. China, evidentemente, y lo dijo la semana pasada el señor Blinken, y también lo dijo el señor Sullivan, que son los dos personajes más importantes en este momento de la política exterior de Estados Unidos, lo dijeron en público, que China está suministrándole mm, chips y elementos a Rusia para que agreda a Ucrania. Por otro lado, pues hay una guerra de propaganda muy amplia en el mundo y la guerra psicológica es tan antigua como la humanidad misma, como la guerra misma, y se han dedicado desde China y desde Moscú a elaborar todo tipo de mensajes en distintos idiomas, con acciones figuradas, siempre desprestigiando a Estados Unidos, a la OTAN y a Ucrania. Y China mueve mucho eso desde el gobierno, pero en público sale y dice que lo único que quiere es la paz entre los residentes del planeta y que a China lo único que le interesa es un crecimiento sostenido y sostenible y apoyar al mundo entero con su capacidad industrial. O sea, si aquí tenemos un presidente mentiroso, en otros escenarios hay unos peores.
La otra situación que es compleja en este momento, que todos la conocemos porque los noticieros nos tienen más o menos actualizados, es todo lo que pasa en Israel y, y el Medio Oriente en general. Muy difícil. Esta semana Estados Unidos volvió a mover los portaaviones hacia allá. Circula mucha información de que Hezbollah, Hutíes y Hamas van a atacar de manera simultánea a Israel y que paralelamente se volverán a lanzar andanadas de cohetes como las que se lanzaron en abril. Israel responde que aquí estamos, aquí estoy, aquí me quedo y que no mataron ellos al jefe de Hamas en Irán, pero que bien muertecito sí está. Entonces, el palo no está para cucharas tampoco en ese escenario. Un hecho importante es que lo analizamos mucho al principio de la guerra de Ucrania. eh, Ucrania pasó con una estrategia de combinación de guerra irregular a guerra regular combinada, una palabra rarísima que se inventaron por allá unos de los analistas que saben de lo divino y lo humano, dice que guerra híbrida, eso no existe en ninguna parte, es guerra, guerra es guerra, y se utilizan maniobras y se aplican los principios de la guerra. Pero bueno, aquí en ton de entendernos en qué consiste el famoso cuento de la maniobra de la guerra híbrida, en que con fuerzas regulares, con unidades regulares, incluida la fuerza aérea y la artillería, se hacen maniobras de engaño, no se presenta combate decisivo y se mueven las tropas de un lado a otro hasta establecer unas líneas de trincheras desde las cuales se establece una especie de statu quo similar al de la Primera Guerra Mundial. Eso podría llamarse acciones dilatorias, repliegues o retardos, pero ahora aparecieron los genios que dicen que eso se llama guerra híbrida y pues ya ponerse a discutir con los Arieles Ávilas que abundan en todas partes es muy difícil. El otro tema importante es que hay una cantidad de problemas internos en los dos países en varios aspectos. Miremos algunos. Uno de los aspectos fundamentales es que por el lado de Rusia, el señor Putin sigue insistiendo que es una operación especial y que no es una guerra todavía, o sea que no se preocupe el pueblo ruso porque no va a convocar una movilización general ni va a militarizar la industria. Y eso lo dice de dientes hacia afuera, porque de dientes hacia adentro está incrementando permanentemente el reclutamiento y todos los días saca gente de las cárceles para enviar al frente y mueren como conejos allá. La cantidad de muertos que ha tenido Rusia es incalculable y desde luego, pues eso antes de morir también han matado bastantes ucranianos. Entonces el señor Putin está jugando a una maniobra que hizo Stalin también en su momento, que era deshacerse de los delincuentes. Y cuanto delincuente estaba en la cárcel o estaba en proceso de ser encarcelado, le decían, si usted va y combate 6 meses, entonces queda libre de pecado, de polvo y paja. ¿Qué ocurre? Que esa gente no tiene entrenamiento militar. Algunos que fueron reservistas sí, pero muy poquiticos. Los demás son bandidos y los mandan allá al frente y los mandan en unas soledades salvajes y han publicado varias veces crónicas los medios internacionales de soldados ucranianos que dicen que ya les, en pleno invierno frío con la nieve, que les dolían los dedos de tanto matar como patos a los rusos que asomaban la cabeza y caía esa oleada y venía otra y otra. Entonces, sí ha perdido mucha gente Rusia y llegará el momento en que tiene que mejorar la movilización. Y de parte de Ucrania es que la población ucraniana no es tan grande. Es un país que tiene, como casi todos los países del mundo, mayoría de mujeres, que tiene también una importante población adulta que ya no puede ir a combatir, personas de más de 60 años, que tiene también muchos niños. Entonces, tiene esa dificultad, pero además, por estar los dos países en guerra, tienen la misma limitación. Si los hombres y mujeres en edad militar se van al frente, entonces ¿quién trabaja en las fábricas? ¿Quién trabaja en el abastecimiento civil? ¿Quién cultiva? ¿Quién maneja las escuelas de los niños? O sea, son dificultades que las guerras traen y ponen a prueba la capacidad de los dirigentes.
¿Qué otro problema interno hay? Pues que a Rusia le castigaron de manera muy fuerte con una cantidad de sanciones económicas y hasta el momento vendiéndole petróleo a China, a India y sacándolo de contrabando inclusive por Turquía, ha logrado vender petróleo y minerales, porque tiene varios minerales, con eso se ha sostenido. Además, porque el señor Putin ha promovido una economía de guerra interna y entonces, a pesar de que él dice que no está en guerra, que es una operación especial, sí se han activado muchas industrias militares que han dado bastante empleo. Entonces hay mucha gente que está trabajando, seguramente está haciendo la medida de todos los dictadores que quería aplicar Petro aquí de producir billetes sin ningún sustento y con eso paga y entonces pues llegará el momento en que se inunda el país de billetes y pasa un problema de inflación, pero por ahora no le ha pasado. Entonces son problemas internos complicados. Y el otro problema interno es que Putin es como Maduro. Allá él hace elecciones, pero desde 5 años antes de la elección ya se sabe que él va a ganar. Entonces hizo hace poquito unas elecciones que las ganó, claro. ¿Cómo no las iba a ganar si tiene el poder y está manejando todos los ramos del poder público? En Ucrania el problema también es que allá tienen que relevar el presidente cuando se le cumpla su periodo y que si en Colombia los políticos roban, en Ucrania no se quedan atrás. Tuvo Putin que destituir desde el ministro de Defensa para abajo a todos los que tenían que ver con contratación, porque el país en guerra muriendo y estos delincuentes bandidos de cuello blanco haciendo contratos y sobrefacturando y además colocando en falsos envíos que han enviado 1 millón de municiones a las tropas y eso no era cierto, pero la plata ahí se la han cogido para ellos. Entonces, complicadísimo. Y en Rusia, pues es un país corrupto de bandidos allá. Putin los deja robar a todos con tal de que lo mantengan a él, como hace Maduro en Venezuela. Eh, en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, es otro hecho real, pase lo que pase, pero aquí ya lo hemos analizado en 2 programas, seguramente la próxima semana veremos otro, es que ni Biden ni Trump dan la talla, pero es que la señora que está de candidata como posible representante demócrata, así que menos. Entonces el problema sigue siendo más grave para el mundo y para lo que ocurra allá. Y Putin, que es un estratega que conoce, que lee el comportamiento, el entorno, sabe perfectamente que esa es la debilidad de Estados Unidos y que con el ego que tiene Trump si gana, no es sino que se lo suba y Trump hace un acuerdo con él de que no le da más apoyo a Ucrania y que no deja que Ucrania pertenezca a la OTAN a cambio de que se quede con el Donbass y con Crimea. Y es que Trump además ha manifestado eso. Entonces, esa es la preocupación de muchas personas que quieren que ganen los demócratas, pero es que la señora que van a poner ahí sí es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, complejísima la situación. Ahora pasemos a mirar que esta semana estábamos viendo aquí el mapa y decíamos que en esta zona de Kharkiv o Kharkiv se concentró la ofensiva y la contraofensiva rusa y ucraniana y se construyeron unas líneas de trincheras de lado y lado y llevan ya casi año y medio, pegaban para 2 años de una matazón interminable. Y eso es artillería que va y viene, drones, infantería, asaltos sorpresivos de lado y lado. Pero luego pasa como en la Primera Guerra Mundial. Los rusos regresan a sus trincheras y los ucranianos a las suyas. Sin embargo, en este periodo de largo, eh, Ucrania ha perdido varios poblados y se le acerca a puntos neurálgicos estratégicos de todo este recorrido. Lo veíamos en una de las ayudas hace unos meses, que es que Ucrania es un país de muchas ciudades, mucho pueblito, mucha carreterita, mucha conexión pequeña. Entonces, y además esta zona que es agrícola, con mayor razón, funciona de esa manera. Entonces, por ejemplo, donde están las líneas de ferrocarriles, las han sostenido, pero a sangre y fuego, y en cualquier momento que pierdan eso, les destruyen los ferrocarriles, repararlos pues tiene su tiempo y el riesgo de que los vuelvan a destruir en ese o en otros puntos es grandísimo. Lo mismo le pasa a Rusia, ¿no? Entonces, podríamos decir que en síntesis,
esta concentración de combates aquí y aquí en la línea con Crimea y sobre este sector ha tenido una cantidad de hechos que si los renumeramos, se nos va la hora aquí hablando. Por ejemplo, cuando los ucranianos destruyeron parte del puente que une a Crimea con el territorio continental ucraniano, un golpe durísimo para Putin, porque Rusia construyó una autopista aquí pegada por el Donbass y por el sur, grandísima, que llega directamente a Crimea, pero tiene que cruzar un puente sobre el mar, ahí sobre el estrecho, y ese puente se lo destruyó en un ataque muy bien de comandos, se lo destruyeron los ucranianos y los pusieron en jaque. Y cantidad de golpes que les han dado aquí en el mar hasta hundirles el buque insignia del Mar Negro, y entonces como Turquía pertenece a la OTAN le tiene prohibido a Turquía que permita pasar los buques rusos. Entonces Rusia lo que ha tenido es que venir a los astilleros aquí en Sochi a fabricar. Y no es sino que saquen una embarcación nueva y los ucranianos vienen y los visitan y se la hunden. Rusia ha desplegado aviación fuerte, pero los ucranianos se la derriban. Y ese era el afán el año pasado del señor Zelensky, que le dieran los misiles Patriot de los Estados Unidos y otro tipo de armamento antiaéreo. Entonces, síntesis, una guerra que se ha enfrascado aquí y que ni Rusia avanza sustancialmente, ni Ucrania cede, pero Rusia no puede derrotar, como tampoco lo puede hacer Ucrania, y cada vez la ayuda es más costosa y más numerosa, lo que significa que cada vez es mayor la deuda de Ucrania con Occidente. Entonces, si algún día se llega a hacer la paz y gana Ucrania, la deuda que tiene con Occidente es impresionante. Y si pierde Ucrania la guerra, la deuda con la que queda con Occidente es grandísima y las imposiciones que le haga Rusia son terribles. Por eso es que el señor Zelensky lo dice reiterativamente, que esto es una guerra de supervivencia. Ahora miremos qué pasó. Vamos aquí otra vez. Que en este enredo que había aquí, las armas que le ha entregado Estados Unidos a Ucrania tienen una condición, que no las vaya a utilizar nunca dentro del territorio ruso, porque sería como si Estados Unidos le estuviera declarando la guerra a Rusia. Y, y el señor Biden ha sido reiterativo en decir eso, y lo ha dicho Blinken y lo ha dicho Sullivan, lo ha dicho el embajador ante las Naciones Unidas, lo ha dicho el embajador de Estados Unidos en Ucrania, y se repite por los medios, por todas partes, ¿no? Cumbres, en la OTAN, en la OTAN, en la ONU. Pero resulta que el martes, o sea, hace 2 días, de pronto apareció una fuerza ucraniana que se infiltró por aquí cerca a la ciudad de Sucha, en la región del Kursk, que es una región muy importante para Rusia. Amén, que aquí fue donde comenzó la rebelión del señor Prigozhin cuando se fue hacia Moscú y que luego le sofocaron la rebelión, hizo un pacto con Putin y a la semana lo mandó matar, porque era su as que tenía para atacar con bandidos dentro de Ucrania. Entonces aparecieron unas fuerzas ucranianas con contundencia y comenzaron a golpear pequeños puestos militares y unidades que estaban desguarnecidas y hasta el momento llevan 48 horas. Entonces, como el ejército ruso estaba todo empeñado en esta ofensiva aquí, no tenía capacidad de reaccionar y mientras envían tropas desde Moscú y otro teatro de operaciones, eso demanda un procedimiento logístico, estratégico y de seguridad. Entonces, Ucrania en este momento tiene tropas dentro de Rusia y está atacando a Rusia y las armas que utiliza son americanas. Entonces, cualquiera pensaría, ahí va a sacar el as bajo la manga a Biden y le va a decir, devuélvase. Ya el Departamento de Estado se manifestó en que no, que eso es una maniobra válida, ya que Rusia ha venido destruyendo la infraestructura eléctrica, la infraestructura sanitaria y que Ucrania tiene derecho a defenderse y que las armas no son para atacar a la población rusa, sino que está atacando objetivos militares rusos que son válidos. Entonces vean ustedes que ese mensaje ya tiene peso. Y tiene peso y es un desafío abierto porque uno no sabe en qué pueda terminar esa situación. Ahora pasemos a mirar
Respecto a esta maniobra que se hizo tan sorpresiva, cómo la cotejaríamos con los principios de la guerra? Entonces, el primer principio de la guerra es el objetivo. Toda operación que se haga debe tener un objetivo sobre el cual se va a llegar. Y los objetivos son para capturarlos, para ocuparlos, para establecer posiciones avanzadas de combate, para establecer puestos de observación, para destruirlos con fuego, para controlarlos con fuego, para controlarlos con observación, para hacerles aerofotografías, muchas actividades. Eso es un objetivo y está en el terreno. Entonces aquí vemos que no se sabe claro cuál es el objetivo por ahora. Si era una maniobra de distracción para retardar los ataques tan sostenidos que está haciendo Rusia sobre el sector del Donbass, si es para abrir un nuevo frente de guerra, si es para definitivamente abrir un boquete por ahí y golpear por la retaguardia a las fuerzas rusas que están en el sector más sur de ese sector. Entonces vemos que no hay por ahora un objetivo, sino propósitos. Entonces el primer principio de la guerra que no está como muy bien cuadrado ahí. Segundo, es la masa. Dice la teoría de la estrategia y la táctica militar que es utilizar la máxima cantidad de fuerza disponible sobre los objetivos principales para lograr los propósitos generales de la ofensiva, porque la guerra esencialmente es ofensiva, ¿no? Entonces aquí tampoco hay una maniobra con masa, sino que podría decirse que se aplicó fue el tercer principio, que es la economía de fuerzas, que consiste en utilizar únicamente lo indispensable, guardando reservas importantes para objetivos futuros. Pero todos sabemos que el ejército ucraniano está, como dicen los españoles, a tope y que está entrenando mucha gente en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y dentro de la misma Ucrania, gente nueva formándola como soldados para enviarlo al frente, porque la cantidad de bajas que tienen es alta. El señor Zelensky nunca lo ha hecho público, pero en una guerra de esas como no es que yo solamente voy a dar y no me van a dar, allá les dan por parejo y con ejércitos armados con tecnología de punta y con drones y con artillería, pues obviamente que hay muertos de lado y lado. Entonces, no podríamos decir que tampoco está reservando fuerzas porque no tiene una reserva importante, sino que está actuando es más bien como para darle un vuelco al- a la maniobra. Lo otro es unidad de mando, y eso sí la tiene, porque en la guerra para que haya éxito se requiere que todas las unidades de maniobra, de combate, de apoyo de combate, de apoyo de servicio para el combate, etcétera, estén dirigidas por un solo comando. No puede ser como se cree en Latinoamérica, que se hace la política que cada quien coge para su lado y cree que yo tengo la razón y sígame los buenos. Nosotros tenemos una unidad de mando y una estructura bien organizada y hasta el momento los dos la han mantenido y en el caso específico de Ucrania, que fue el que atacó, pues se sobreentiende que esto depende de una decisión del alto comando y con el visto bueno de la estructura política del Estado. La siguiente es la maniobra. La maniobra es técnicamente disponer de las tropas en el terreno para minimizar las pérdidas y aumentar las ganancias, para aplicar una serie de conceptos que son los propósitos de la ofensiva, la defensiva y los movimientos retrógrados. Y siempre uno de los propósitos coincidentes es ocupar terreno crítico, desarrollar el dispositivo adversario, eh, economizar la fuerza solamente para utilizar en el momento oportuno y definitivo, eh, negar al enemigo acceso a recursos, negarle espacio de maniobra e imponerle la iniciativa. Más o menos en torno a eso funciona la maniobra. Entonces vemos que aquí tampoco hay una claridad de que se esté cumpliendo todo eso. Sin embargo, lo que se sospecha es que con este golpe les hacen parar a los rusos
el ataque que está tomando en el Donbass y esta gente que ha soportado por meses desde el invierno y se aguantaron toda la primavera con sus lluvias y ahora está terminando el verano con su calor exagerado y no se han podido mover de esas trincheras ni ir a visitar la familia, porque es que una sola persona que desocupe un hoyo de tirador o una trinchera es un boquete que le abre al adversario, entonces nadie puede ceder y en esas trincheras comienzan a aparecer ratas, infecciones, el clima es malsano, etcétera. La alimentación es lo mismo, el uso de las letrinas puede generar, si no se hace adecuadamente, puede generar eh, epidemias. Entonces, son situaciones muy difíciles y el estrés de la guerra, soldados sometidos las 24 horas a bombardeos y ataques y a ver caer gente, pues tiene que padecer eh, efectos mentales muy fuertes. Bueno, entonces la maniobra tampoco es clara, pero parecería ser que es tratando de aliviar esa tensión de esa zona. Ahora, un principio de la guerra es que la ofensiva debe ser permanente. ¿Con qué propósito? Como el tenista, someter al adversario a que él sea el que siga el ritmo y no al que imponga el ritmo. Entonces, podría ser aquí una acotación que le está poniendo un ritmo y le está diciendo a Rusia, nosotros somos los que ponemos la dimensión de la guerra. Pero uno no sabe si el señor Putin o su Estado Mayor decide, dejemos esto así e incrementemos el asalto por aquí para romper definitivamente esa línea defensiva y luego sí encerramos por la retaguardia a los que se adelantaron a meterse a territorio ruso. Entonces ya sería otro tipo de contraofensiva que nos pone a dudar si la ofensiva está bien coordinada o no por parte de Ucrania. Ahora, un principio elemental de toda operación militar, de toda guerra, es la seguridad. La seguridad debe estar ante todo. Paso dado, paso asegurado, operación, siempre la seguridad por delante. Entonces, queda la duda si se está aplicando la seguridad, si fue una maniobra aventurada, si fue un mensaje de propaganda diciéndole a los rusos, bueno, aquí ya les demostramos que nos podemos meter. Entonces, como dijo el señor Zelensky hoy, entiendan que tienen que aceptar la paz desocupando el Donbass y Crimea, cosa que el señor Putin no va a aceptar nunca porque sería su tragedia, sería su fracaso. Entonces, queda la duda si la seguridad con que se hace eso o la seguridad que tiene toda la maniobra es la adecuada o se está exponiendo a esas tropas, como decíamos en la maniobra, a que de pronto las envuelvan por la retaguardia y termine Ucrania perdiendo una gran cantidad de hombres. Porque los rusos no los capturan, los fusilan a todos de una vez. La segunda, el otro principio es la sencillez. Entonces dice que un viejo adagio, que en la guerra lo fácil se torna difícil y lo difícil se torna imposible. Entonces, sí es cierto que debe ser sencilla, pero sobre todo en operaciones de comandos, como decía la propaganda de la película del oeste en los años 60 y 70. Voy, lo mato y regreso. Esa es la acción sorpresiva, la de la avispa que pica y se retira. Pero aquí no estamos viendo hasta hoy eso, sino que no se sabe todavía, no han desarrollado el dispositivo los ucranianos y no se sabe qué han hecho. Luego tenemos algo importante que es la sorpresa y ahí sí se cumplió con lujo de detalles, porque los rusos jamás se imaginaron que les iban a invadir su territorio y eso pues ya es otro dolor de cabeza que le queda al señor Putin, porque una operación especial en la cual aparecía ante la opinión de su país y ante el mundo que tenía un paisito que lo podía doblegar, ese paisito se le metió a su país, a su territorio y eso pues en una guerra internacional tiene mucho coste, como dicen los españoles. Ahí vimos que cómo se siente de ofendido el pueblo israelí con la incursión que le hicieron dentro de su territorio los terroristas de Hamas. Y eso para todos los países, ¿no? Un ingreso por la fuerza de una fuerza extranjera, una unidad extranjera, de una tropa extranjera, pues inmediatamente todo el mundo voltea a mirar hacia el gobierno. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuál es la seguridad que usted nos está dando como gobernante? ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿No decía que los ucranianos eran unos pobres diablos que estaban muriendo de hambre?
y aquí los tenemos metidos en nuestro territorio, eso tiene un mensaje fuerte. Entonces, visto estos principios de la guerra, visto el esquema general que tenemos, la primera pregunta, mi coronel Alarcón, ¿cuál de esos principios escoge usted, o sea, el asistente, como el fundamental en esta acción de la incursión ucraniana a rusa, que le deje enseñanzas para la política en Colombia? O sea, vamos a tomar ese hecho, analizar cómo ocurrió y vamos a cotejarlo cómo se aplicaría en la política aquí, no como dicen los que ya sabemos que somos la verdadera derecha y síganme los buenos y hagamos la reunión de líderes para repartirnos la torta, sino cómo se utilizarían estos argumentos estratégicos. ¿Cuál de esos utilizaría usted para trabajar en política en Colombia? Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Estoy sin cojón. Eh, bueno, buenas tardes, noches para todos los que no he podido saludar en el día de hoy. Vamos con la primera respuesta y por, por eso le damos la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Eh, ¿Solamente nos referimos a los principios de la guerra o a los hechos en sí que han No, no, sucedido? no, no. Principios de la guerra. ¿No? La pregunta es ¿Qué principios de sobre la esos, guerra usted aplicaría en los que política están acá. con base en lo que ocurrió en esa maniobra, ¿no? Ah, bueno, en la maniobra que acaba de hacer Ucrania metiéndose en territorio de Rusia, yo supongo que tenían un objetivo muy claro. ¿Qué era lo que pretendían hacer? Yo la verdad es que no estoy bien enterada de cómo fue la operación. Pero supongo yo que una de las cosas más importantes es tener un objetivo muy claro. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo. Ah, sí, salió. Entonces vamos, por favor, con mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, estamos atentos. Ok, gracias, mi coronel. Bueno, pues de todos estos principios de la guerra que sería aplicable en la política colombiana sería la unidad de mando. Eso se ve que se está aplicando allá en Ucrania con mucho éxito, puesto que no se han dejado pues como contaminar de que otras personas de otras nacionalidades les manejen todos estos procedimientos de la guerra. Entonces, eso mismo debería de utilizar la política aquí en Colombia, que haya solamente un partido que tenga una cabeza visible, que tenga la capacidad de direccionar adecuadamente todos los procedimientos para la obtención de los objetivos que se propongan. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy buenas noches, mi coronel, y buenas noches para todos los Buenas, participantes en esta importante sala. Pues para mí, uno de los principios más importantes que han quedado expuestos sería el tema de la seguridad. Lógicamente, como lo han expuesto, sustentado en la unidad de mando. La seguridad porque desde todo punto de vista tiene que ver con dos instancias. Conducir precisamente las operaciones con mucha precisión y con mucha objetividad. Y desde luego, la preocupación importante que sería el objetivo de fondo de estar inmerso en un conflicto de alta intensidad, que es la población, porque necesariamente hay que seguirle mm, aportando
eh, relativamente es su tranquilidad relativa, su bienestar, su calidad de vida y la respuesta y solución a sus necesidades básicas insatisfechas, porque también es otro, aparte de la población, aparte del territorio, aparte de los recursos, es otro de los objetivos importantes que hay que proteger. Las necesidades básicas insatisfechas son parte fundamental de la población y no se podría de pronto desproteger, porque de pronto se puede ganar, como quien dice, el conflicto, pero la población puede estarse muriendo, no producto de la guerra, sino producto de no resolverle sus necesidades básicas insatisfechas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Ay, perdón, ya le doy la palabra a mi coronel González, que lo veo con la mano levantada. Bueno, Eduardo no ha podido entrar. Entonces le damos la palabra a mi coronel Iván González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel, y buenas noches para todos. Pues yo pienso que el principio de la guerra que ha aplicado Ucrania en las últimas maniobras y que pues, nos pueden servir como guía para aplicar en la política colombiana es la del objetivo. En este momento, los partidos políticos colombianos y los mandatarios, incluidos lógicamente, y en primer lugar el presidente, es que no ha tenido objetivos, sino simplemente ideas. Hagamos aquello, esto, de tal cosa, de tal asunto, se me ocurrió tal concepto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no hay objetivos definidos nacionales, no hay propósitos, no hay fines, ni a corto, ni a mediano, y mucho menos a largo plazo. Todo es inmediatista, todo es apagando incendios y todo es manejado como si fuera una finca propia, una propiedad particular. De tal manera que debemos aprender de los ucranianos el uso del objetivo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Iván González. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, en cuanto a la pregunta, yo pienso que la, yo creo que pues uno de los aspectos debería ser la ofensiva, ¿no? Aplicables al caso colombiano. En la medida que con la ofensiva se mantiene la iniciativa para conseguir los objetivos deseados dentro de un conflicto. Em, Pues ese es mi punto de vista, aunque no soy estratega, pero me parece que pues yo creo que la ofensiva es importante, especialmente para el caso colombiano, porque el problema es que en Colombia no se le, muchas veces a las fuerzas militares se le priva de este concepto de la ofensiva y entonces ese es el problema porque al perder la ofensiva, entonces los que mantienen la iniciativa en el conflicto son los actores armados y ese es el problema y por eso es que se ha dilatado el conflicto en Colombia y por eso no se ha resuelto. En cambio, si se le da la ofensiva a las fuerzas militares, estas mantendrán la presión, la iniciativa, y entonces estas o salen derrotadas militarmente o se ven forzadas a ir a una mesa de negociación. Pero ojalá, pero sin repetir los errores de La Habana, claro, claro está. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel Alarcón. Un saludo para los compañeros de esta aula máxima de Fundel. Yo escogería para los efectos y la similitud con la parte de la política, y en este momento estoy pensando en nosotros, en nuestro partido, la unidad de mando y la ofensiva. La unidad de mando
con los mismos argumentos que dijo mi sargento mayor en Elías, y la ofensiva, porque así en la guerra como en el ajedrez, que es una guerra diferente, la mejor defensa es la ofensiva. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Adelante, por favor, ingeniero Alfredo Gruber. Muy buenas noches. En primer lugar, un saludo muy afectuoso y cordial para todos ustedes. Yo, como veo la situación, me inclino por la diversidad de maniobra ofensiva y con el objeto, pues, de lograr avances en materia militar. Yo no quiero tampoco meterme en territorio que no conozco, que es la logística y militar, pero pienso que Ucrania en este momento está en una situación mucho más fuerte por más de 100.000 millones de euros que le están entrando en dinero confiscado que tenían los bancos europeos para no solamente pues apoyarlos en la guerra con equipamiento, sino también para la reconstrucción de muchas de las áreas críticas más afectadas. Pero está en una posición financiera pues un poco mejor con este insumo de dinero y también pues con el inicio de el suministro de armamentos que por fin se destrabó pues el problema de los republicanos que tenía eso retenido en el Congreso americano y están recibiendo también pues armamentos y municiones de los Estados Unidos. Entonces, creo que en lo que concierne a Colombia, pues es indudable pues, que la ofensiva tiene que ser prioritaria, tal como han opinado pues, algunos de mis antecesores, y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero este nuevo frente que acaba de abrir Ucrania, atacando a Rusia en territorio ruso, creo que es una estrategia que es muy importante desde el punto de vista pues, militar y desde el punto de vista pues, de publicidad. Es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, por favor, doctora Ethel. Buenas noches a toda la sala. Yo creo que la unidad de la economía de fuerzas. La economía de fuerzas es la que está debilitada y por más que les han ayudado, han salido airosos por las estrategias que ellos aplican en Ucrania. Y es una muy buena mm, resistencia. Tienen mucha resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, coronel. Pues esta nueva estrategia que está asumiendo Ucrania, atacando territorio ruso, em, con la connivenia de Estados Unidos, que era lo que no se había permitido hasta el momento, eh, para mi humilde modo de ver, es un cambio en la unidad de mando y una maniobra diferente porque los rusos estaban muy tranquilos porque solamente estaban defendiendo la parte de Crimea y del Donbass. Entonces, si ya se les meten a su territorio, ya no puede el señor Putin decir que están en una operación, como es militar especial, sino que efectivamente el pueblo ruso ya tiene que darse cuenta que están en una guerra. Y pues ahí van a comenzar a salir cositas que las veremos después. Estas mismas, estos mismos dos puntos, la unidad de mando y la maniobra que están utilizando ellos, son los que podríamos aplicar en este momento. Cuando nosotros tengamos una personería jurídica y comencemos a mostrarles a los colombianos, a nuestros, ¿cómo se llama? Con nacionales, que definitivamente tenemos que cambiar eso, esa unidad de mando corrupta y putrefacta que tenemos, ¿m?
donde tengamos unas ideas claras y que el mismo pueblo se dé cuenta de lo que hemos vivido y de lo que ya no queremos vivir, tendremos una maniobra diferente, ¿sí? Porque ya la gente, el total, el populus, el 80% más de la gente, pues ojalá adopte una posición diferente a la que tenemos en este momento, que es de total, no es indignación, porque si estuviéramos sin indignación haríamos algo, sino de indolencia como colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Bueno, mi coronel, ahora viene la segunda y última. Y es que vemos en todo este recorrido que Ucrania ha manejado una relación muy importante aplicando precisamente estos principios de la guerra contra Rusia y esa relación ha sido tanto con Estados Unidos como con la OTAN. Entonces, con base en todo ese ejercicio que hicimos hoy de analizar cómo se llegó a esta operación especial, de todas esas experiencias, ¿cuál recomendaría usted o cómo haría una analogía mejor de lo que podría hacer Colombia en relación con Estados Unidos para salir de los atolladeros que nos han tenido siempre de subdesarrollo, violencia, miseria y corrupción, etcétera, aplicando alguna analogía o utilizando mecanismos como los que ha manejado el señor Zelensky para combatir semejante amenaza a Rusia? Entonces, así como para Ucrania hay una amenaza terrible, que es la pandemia rusa, que viene a destruirla, para nosotros la pandemia es la que ya dijimos: violencia, terrorismo, narcotráfico, corrupción, incapacidad política. Entonces, de esa enseñanza de Zelensky para combatir una guerra que es de armas, ¿qué análisis haría usted para aplicar aquí en Colombia siguiendo ese ejemplo? Listo, mi coronel. Entonces, aprovechamos que Yolanda tiene su micrófono abierto y ha pedido la palabra de primeras para su respuesta. Adelante, por favor. Gracias, coronel. Una de las cosas que yo admiro del presidente Zelensky es su sencillez, la sencillez y su postura valiente frente al mundo, diciéndole al mundo entero que tiene que reaccionar, ¿sí? Porque él se le ha parado en muchas oportunidades, sobre todo al inicio de la guerra, diciéndole a todo el mundo que tienen que mirar a ver lo que está haciendo el señor Putin, que justo junto con China se quieren apropiar del mundo. Esa parte me gusta mucho y la otra es el factor sorpresa. Me pongo en una situación de ideal de los colombianos, de Colombia frente a los Estados Unidos, de Colombia frente a los Estados Unidos. Nosotros de una u otra manera siempre hemos estado como arrodillados frente a ellos porque a los Estados Unidos les importa es tener el territorio colombiano para socavar pues muchas cosas, simplemente tener un territorio, porque no creo que les interese mucho la política interior, o les interese la educación, o les interese, tendrán algunos puntos a favor, pero con el factor sorpresa que nosotros pudiésemos llegar a darles, que efectivamente nos uniéramos como país y que comenzáramos de verdad a ser productivo nuestro país con todas las riquezas que tenemos, les podríamos estar dando una gran sorpresa no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Porque si bien es cierto, los ucranianos son fuertes en la parte productiva agrícola, ¿sí? Y han demostrado con sorpresa cómo se han manejado frente a semejante gigante como se pretendía o se pensaba al inicio de la guerra que era Rusia. Y mire que ahí llevan ya 2 años y medio sosteniendo la caña. Esos dos puntos creería que podríamos presentar o homologar frente a nuestra postura con Estados Unidos. Gracias, coronel. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Yo pienso que realmente somos aliados de Estados Unidos y viceversa, aun cuando a veces algunos políticos no lo manifiesten bien. Así es de que espero y confío en que en lo sucesivo el- la maniobra que tengan los Estados Unidos hacia nosotros no sea benéfica, no sea oportuna. Gracias.
Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. A ver, entonces la pregunta viene a ser sobre la Enseñanza enseñanza. aplicable. Una enseñanza aplicable a Colombia. Sí, señor. Bueno, yo creo que bueno, para el caso objetivo, una enseñanza aplicable para Colombia puede ser la sencillez, ¿no? Acompañado de, de un objetivo para, pues para los intereses del país, que sean favorables no solamente a la nación en sí, es decir, la institucionalidad, sino también pues a la población y que sea benéfico para la política exterior del país. Pienso que esos dos elementos. Gracias. Gracias, Eduardo. Mi coronel González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues con respecto de Colombia a Estados Unidos, ¿qué aplicaríamos en la misma forma como lo ha hecho Ucrania? Yo pienso que es la maniobra. Nosotros estamos en el hemisferio occidental. Somos americanos. Ellos del norte, nosotros del sur. Tenemos muchas proximidades económicas, comerciales, políticas, ideológicas, etcétera. Entonces, nosotros debemos maniobrar en el mismo sentido como debe maniobrar, como necesite maniobrar los Estados Unidos. Eso está haciendo Zelensky, tratando de maniobrar de tal manera que coincida con los intereses y los objetivos norteamericanos que le están ayudando. De tal manera que nosotros no debemos maniobrar en sentidos inversos o opuestos o restrictores, obstaculizadores de los intereses norteamericanos, porque querámoslo o no, seamos muy pro o anti norteamericanos, pues estamos en el área de influencia de Norteamérica. De tal manera que nosotros más quizás que Zelensky, que está bastante lejos y a través de un océano y quizás y mucho territorio continental y muy próximo a Rusia, pues nosotros estamos aquí más sumergidos en la misma piscina norteamericana. Entonces debemos maniobrar en esa misma dirección. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi general Herrera, por favor, adelante. Muchas gracias, mi coronel. La opinión mía se orientaría hacia, y lógicamente siguiendo el ejemplo de la nación norteamericana, es de tener una política orientada hacia la defensa de los intereses nacionales y los intereses sociales. Con base en ello, precisamente, el interés en la decisión política y en la determinación administrativa, tanto de los dirigentes políticos como de la administración pública y lógicamente de la sociedad. Desde luego, con base en ello, prepararse y anticiparse precisamente a lo que pueda suceder, porque en este momento para mí, creería, como lo han observado algunos de los compañeros, hay como quien dice, como un sabor de conflicto en todo el universo, entre todos los países, poniendo de relevancia y de anticipo los intereses del poder y de la riqueza en perjuicio de precisamente del el interés nacional y del interés social. De modo que sí valdría la pena tener en cuenta precisamente preocuparnos más entre todos como unidad de nación y de sociedad, precisamente por la defensa de los intereses y con base en ello eh,
anticiparse, entre otras cosas. Nosotros no nos estamos anticipando y lógicamente el día Dios no lo quiera que nos coja una situación de esta naturaleza, estaríamos en un punto muy inicial básico. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, doctora Ether. Tener como objetivo una buena maniobra con sorpresa. Sería una muy buena estrategia. Y defensa, además, ofensiva. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Adelante, por favor, ingeniero Alfredo Gruber. Nuevamente un saludo. Bueno, claro, es lógico pensar que nosotros tenemos que alinearnos con los países de Occidente, no solamente con Estados Unidos y Canadá, sino también con Europa. De tal manera, pues, que, y eso es lo que ha hecho Zelensky realmente. Ha dependido tanto del apoyo americano como del apoyo de los países europeos, tanto europeos de Oriente, de Occidente como de Oriente. Entonces, ese debe ser nuestra meta, nuestro horizonte, nuestro norte. Ahora basta que reconocer pues que el gobierno que tenemos aquí en Colombia no es dado pues a esa relación estrecha con los países occidentales, sino que también tiene por ideología, más bien yo veo, pues noto que hay un alejamiento que habíamos establecido. Colombia para Estados Unidos era el aliado más importante que tenía en toda Latinoamérica. Yo creo que eso se ha debilitado, no se ha perdido todavía, pero no está en sus mejores momentos, ¿no? Y eso es preocupante porque nos estamos alejando pues de un aliado verdaderamente importante, una potencia, primera potencia mundial en todos los sectores y no estamos aprovechando esa situación. Entonces, yo pienso que tenemos que buscar la forma de que eso se restablezca y que podamos más bien fortalecerla. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor Elías. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que, dada nuestra condición de vulnerabilidad, eh, hay que mantener la colaboración y ayuda mutua con los Estados Unidos, a fin de fortalecer nuestra seguridad ante las amenazas que se ciernen sobre el país, como el terrorismo, el narcotráfico, los malos vecinos, que es el tema de moda, estableciendo pues intercambio militar, fortaleciendo el comercio entre los dos países, las ayudas económicas, etcétera. Lógicamente que nada es gratuito y los Estados Unidos no están allá haciendo favores en Ucrania, sino que les interesa ese posicionamiento geoestratégico que les brinda Ucrania. Y lo mismo puede suceder con Colombia por su ubicación en el continente americano. Pero de todas maneras es definitiva esa buena relación con los Estados Unidos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Finalmente, la palabra para mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel. Bueno, para responder a esta pregunta que, que hay que asemejarla a la política, yo parto de una premisa. Y esta premisa tiene que ver si llegamos a ser opción política, porque siempre estoy pensando
en la formación de un partido político nuestro, porque ni este gobierno ni ninguno en ellos podemos confiar. Con este preámbulo a la respuesta, considero que hay que pedir con firmeza, con carácter y con criterio que Estados Unidos realmente tenga una posición también firme y no vacilante en la geopolítica, independiente del presidente que llegue a dirigir esta potencia. ¿Por qué? Porque no estamos seguros. Es tanto que no estamos seguros que uno piensa que cuando X o Y gobierno de este satélite, en este caso de la potencia a la que, a la que estamos mm, dando vueltas sobre ella como un satélite, vacilan y uno piensa, ¿será que al pedido de que en esta arremetida de los terroristas comunistas contra Colombia les piden cada rato los gobiernos que lo saquen de la lista de terroristas o de organizaciones ilegales? Y nosotros pensamos desde esta colonia, ¿será que sí lo van a sacar de la lista de terroristas? ¿Será que no? Una vez lo sacaron, ¿ahora qué? O sea, realmente esta potencia ha sido desleal con este país de Colombia que siempre ha estado apoyando a los Estados Unidos. Y nunca, pues nunca no, a excepción de la Alianza para el Progreso, nosotros no estamos seguros que la potencia de Estados Unidos esté apoyando a este satélite que es Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, entonces hemos llegado al final de las preguntas. Vamos a pasar entonces a sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable y a todos ustedes muy gentiles por participar y por guardar la disciplina y llegamos exacto a la hora de cierre como debe ser. En el día de hoy hicimos un recuento y una actualización de lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania que por distintos motivos, entre otros por lo que sucede en Gaza, pasó a un segundo plano y los medios de comunicación no le han dado el realce. Entonces, en primera medida miramos sobre el mapa. Hicimos una descripción general de cómo ha evolucionado los acontecimientos, cuáles son los objetivos que tiene Rusia en el terreno y resaltamos la maniobra de llegar por detrás aquí, a Kursk en territorio ruso. Entonces, con base en eso, formulamos dos preguntas después de explicar cada uno de los principios de la guerra. Y la primera pregunta consistía en que dijéramos que de esos principios de la guerra, ¿cuál es el que mejor aplicó o el que cree usted que mejor está aplicando Ucrania en esa maniobra, en esa acción? Entonces hubo varias respuestas, unas que hay un objetivo claro, otros que sea la maniobra, otros que tenga sencillez, que tenga seguridad, pero pues como vemos no hay ninguno que sea prevalente sobre el otro ni determinado. Y simultáneamente dijimos, y de esa enseñanza que queda ahí, ¿qué principio aplicaría usted a la situación política colombiana? Entonces también las respuestas fueron en ese sentido. ¿Por qué habían dicho que le impactaba ese principio de la guerra en la guerra de Ucrania y cómo lo aplicaría en Colombia? Entonces, pues fue reiterativo lo de la economía, perdón, lo del objetivo, lo de la unidad de mando, lo de la maniobra, etcétera. Y luego hicimos una segunda pregunta, un segundo ejercicio, que consistía en que mirando cómo el señor Zelensky, con un país con mil dificultades como las vimos en términos generales en el resumen de hechos, cómo ha venido manejando una relación especial con Estados Unidos y con la OTAN y ha podido mantener a Ucrania con su dignidad de país sin agachar la cabeza ni tampoco cederle a la agresión rusa.
Y decíamos que Colombia pues tiene una agresión que no es la fuerza rusa que está atacando, pero sí es la agresión de la corrupción, la incapacidad, la ineptitud, la violencia, la pobreza, la miseria, etcétera. Entonces hubo varias respuestas, todas en el mismo sentido de que eh, de estos principios se destaca que el señor Zelensky tiene objetivos, que tiene la utilización de la maniobra y la acción ofensiva permanentemente, que la sencillez con que maneja las cosas le ha facilitado que se desarrollen las actividades. ¿Qué nos queda de todo esto? Muchísimo, muchísimo porque hemos venido hablando desde hace ya 2 años que hicimos aquí el seminario de estrategia y táctica militar aplicada a la política. Hemos venido hablando que si se va a hacer política, toca aplicar necesariamente el famoso dicho o adagio del señor Mao Zedong, que la política es como la guerra sin sangre y que la guerra es como la política con sangre. ¿A dónde apunta eso o a qué conduce o cuál es la explicación de ese detalle? Pues que cuando estemos hablando de formar campañas políticas y de participar en elecciones, no nos limitemos a lo que siempre cuestionamos aquí, de escoger candidatos y una repartición de tortas, sino que se deben mirar los fenómenos políticos que ocurren en el mundo para copiar de ellos enseñanzas y siempre alrededor de la estrategia y la táctica, porque con estrategia y táctica un partido político puede manejar sus proyectos, sus programas, sus puntos de vista, sus posiciones ideológicas, o sea, puede manejar su cultura organizacional y cada vez es más fuerte. Si no tiene estrategia ni táctica para manejar eso, y lo recordamos que uno de las cuatro patas de la cultura organizacional de un partido es la estrategia, y aquí estamos viendo que la estrategia es la aplicación de los principios de la guerra. Entonces, ustedes mismos hicieron el ejercicio y fueron descubriendo las verdades o las conclusiones que tomaban. Se ala un principio de la guerra, por ejemplo, el objetivo, y se lleva a que si en la guerra el objetivo es lo esencial, lo fundamental, pues en la política también lo debe ser. Lo mismo con la maniobra. En la guerra se maniobra para varias razones y las explicamos aquí. Preservar la integridad de la fuerza, minimizar las pérdidas, economizar fuerzas, economizar recursos, negarle recursos al adversario, bloquearle la capacidad de maniobra. Eso es el propósito siempre de una maniobra. Para eso se hace. Entonces en la política hay que maniobrar es en ese sentido y no como maniobran los políticos corruptos aquí en Colombia es cómo hace para sacar al otro del camino para robarle o cómo hace para desprestigiar al que sabe para él quedarse con el cargo. Son cosas muy diferentes. Aquí nos referimos a una estrategia de partido, a una estrategia de proyección de país y a una estrategia que enfrente los problemas y los vence. Esa era la razón de ser de la segunda pregunta. Pero bien, hecho todo este ejercicio, creemos que estamos logrando la objetividad de llegar a donde nos corresponde, que es tener siempre visión de estadistas con capacidad de estrategas o capacidad de estadistas con visión de estrategas. Mañana por la noche tendremos el análisis de la importancia de la batalla de Boyacá en la historia de Colombia y de Latinoamérica. ¿Cómo influyó eso en los hechos que nos han acontecido después del 7 de agosto de 1819 como país? Y por la mañana tendremos, como siempre, nuestro programa de la memoria histórica. La próxima semana tendremos unos análisis interesantes de estrategia y de geopolítica mundial, siempre llevándolos a buscar qué aprendemos de ahí y cómo lo aplicamos. Y creemos que esto nos ayuda a formar conceptos políticos estructurales. Llegando al final, les decimos, como siempre, muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo, nos siga iluminando y que nos permita estos espacios para continuar nuestra formación como estadistas con visión de estrategas. Mil gracias a todos. Gracias y feliz noche Gracias, mi para coronel. todos. Muchas Feliz gracias, noche mi para coronel, todos. Buen descanso a por todos. haber hecho las de Rondón en el día de hoy. Ha salvado usted la patria. Gracias, coronel, muy amable. Bueno, Buenas noches para todos. Descansen, duerman y sueñen bonito. gracias. Buenas noches para todos.
Gracias. Estamos listos, mi coronel. Buenas noches a todos. Gracias, mi general, igualmente. Buenas noches, mi general.